una posible esta investigación, que es un trabajo en colaboración con Carmen María Hernández Nicolás, las mujeres del Banco Hispanoamericano, en la década de los años 20 y los años 30. No de forma accesoria, elegí una imagen que son unas maniquís con unos bonitos sombreros, unas mujeres muy modernas, y veremos que esto tendrá un doble significado a lo largo de la exposición. Como ha dicho muy bien la profesora Borderías, este es un trabajo que se enmarca dentro de un proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Women First in Spain, y también como miembro de la red española de Historia del Trabajo, pues he tenido la suerte de recibir esta invitación e intentaré hacerlo lo mejor posible dando explicación a este trabajo que tenemos en curso, del que ya tenemos un primer borrador y esperemos que avance adecuadamente. El índice que voy a elaborar es muy sencillo, una pequeña introducción, el estado de la cuestión, la hipótesis, métodos, una parte contextual que son las mujeres, las casas de banca y los activos financieros en España, el análisis de las fuentes que hemos utilizado para este estudio, los resultados de forma ya más desmenuzada, haciendo un especial hincapié en las relaciones de parentesco, qué influencia tienen a la hora de acceder a los activos financieros y unas breves conclusiones, brevísimas, que básicamente pues, inciden en algunos puntos generales que se han ido mencionando a lo largo de la exposición. Antes de empezar con el contenido en sí, me gustaría contar la génesis y dar también las gracias, porque detrás de todos los trabajos son colectivos, pero dentro de esta colectividad que nos permite avanzar en nuestro trabajo de investigación, a veces hay personas relevantes que son los que nos dan el primer empujón. En mi caso fue el caso de Andrés Sollo y de Leonardo Caruana. Como dijo muy bien la profesora Borderías, a mí realmente lo que me ha interesado en los últimos años en perspectiva de género es la historia de las empresarias. Y me horrorizaba ver que no encontraba bases de datos, ¿no? para hacer estudios que me midieran, digo medir con cierto énfasis, la participación societaria de las mujeres. Entonces, en una conversación casual con Andrés Sollo, que vino a la Universidad de Murcia a realizar una estancia de investigación, me dijo, oye, ¿y has pensado en ver bancos? Porque yo tengo información de bancos del primer tercio del siglo XX donde desmenuzan el estado de accionistas, hombres, mujeres, familias, empresas. De hecho, me pasó un par de ejemplos. Uno era el Banco de Gijón y el otro era también un banco de carácter regional. Al hilo de una conversación posterior, donde yo contaba ya lo que estaba haciendo, Leonardo Caruana me dijo, mira, yo es que conozco un grupo de investigadoras en la Universidad de Nanterre, que están dirigidas por Sabine Foss, que investigan sobre la relación entre mujeres y finanzas y quizás te interesaría ponerte en contacto con ellas. Y me hizo en contacto y de hecho he participado en 2 seminarios de este grupo de la Universidad de Nanterre, que es un grupo heterogéneo en el que el nexo común de todas nosotras pues, es el elemento financiero, ¿no? La importancia de las mujeres en los activos financieros. También hay otras líneas derivadas, como puede ser la feminización del sector bancario. Y también muy importante es dar las gracias al Archivo Histórico del Banco Santander y al Archivo Histórico del BBVA por su colaboración, por su ayuda a la hora de proporcionarme materiales. Una ayuda más importante que nunca en una situación como la presente, en que derivada de la COVID-19, pues el acceso físico a los archivos es bastante limitado, sobre todo para los que ya tenemos una edad y nos da más miedo viajar por todo lo que acarrea. Y es una gran suerte que estos archivos pues, tengan capacidad y puedan proporcionar, no todos, pero sí algunos materiales para que la investigación en cierta manera no se pare. Yéndola ya con la introducción, enhebro con también la introducción que hizo la profesora Borderías, cuando señaló que en la literatura internacional, a medida que empezaba el siglo XXI, hubo un grupo de trabajos que pusieron énfasis en la importancia de la riqueza financiera de las mujeres y en el desarrollo económico contemporáneo. No fue el primero, pero sí que fue seminal el número especial en Accounting, Business and Finance de Mouty y Rutherford de 2006, en el que compilaban una serie de artículos donde estas ideas, ¿no? Qué importante fue la riqueza financiera para el desarrollo económico contemporáneo, y hacían una primera reflexión coral sobre este tema. Después de este artículo vinieron más, a continuación desgrano una nómina no extensiva de artículos donde se incide en
la importancia de las mujeres como propietarias de activos financieros y sin ánimo de entrar mucho en detalle, me gustaría destacar básicamente 3 corolarios. El primero es que las mujeres sean dueñas de riqueza financiera en esta etapa contemporánea no es para nada excepcional. Su riqueza en los estudios que se han realizado muestra que es relevante desde el punto de vista cuantitativo. Muestra también que en gran medida el contexto legal es determinante a la hora de que accedan a este tipo de riqueza. En segundo lugar, también lo que se nos muestra es que, al menos hasta ahora, digo hasta ahora porque hay un estudio que es working paper que tiene una tesis diferente. Hasta ahora, pues, lo que señalan esos estudios es que, de forma general, insisto, es que el patrón de actuación entre hombres y mujeres es diferente y esto obedece fundamentalmente a que tienen un menor poder económico, una menor libertad a la hora de tomar decisiones económicas, una actitud más conservadora debido por el contexto y en general su portfolio también es más estable. Y el tercer corolario, como he dicho ya anteriormente, es la importancia del contexto de las instituciones sociales, pero también instituciones legislativas. Qué importante es la legislación a la hora de determinar el acceso de las mujeres a su independencia o de condicionar la independencia de las mujeres debido precisamente a esa legislación. Como hemos visto, hay muchos artículos al respecto, aquí solo he enumerado algunos de ellos, pero inciden básicamente en una zona geográfica, ¿no? Muchos de ellos están centrados en casos británicos, en casos también de Estados Unidos, incluso algún australiano. Y esto, a la hora de extraer conclusiones, pues es limitante porque tenemos que respetar las características de estos entornos donde se dieron estas circunstancias. Para el caso español, acerca de la movilización de la riqueza de las mujeres para promover el desarrollo económico contemporáneo, sin ánimo nuevamente de ser extensivo, con lo que nos encontramos con estudios vinculados a la riqueza inmobiliaria, por ejemplo en el País Vasco, estudios ya clásicos sobre las redes privadas de préstamo en la época colonial en Andalucía, también en los mercados de crédito, también en Andalucía. Existe más variedad sobre estudios de mujeres al frente de negocios, al frente de empresas, desde diferentes perspectivas. Entrando ya en materia relacionada con activos financieros, hay estudios sobre el ahorro femenino en las cajas de ahorros y también nombres propios, como puede ser el caso de Teresa Acosta, que mencionaré posteriormente en otra diapositiva, o el caso de las hijas de Olimpio Pérez, un banquero del norte de España, un banquero de la ciudad de La Coruña, que se caracterizaron precisamente por ser accionistas de este banco, pero no participar en él activamente. Ceder el protagonismo a sus hermanos y ceder el protagonismo a alguno de sus maridos. En este trabajo que se acomete, el objetivo particular es muy sencillo, es demostrar la presencia de las mujeres accionistas del Banco Hispanoamericano, un banco moderno, un banco que se crea a principios, a los albores del siglo XX, como una SA, y esto va a ser también importante, y un objetivo general, de un calado mayor, que es conectar con esta literatura internacional que vemos que es relevante y que hasta ahora no ha permeabilizado en el contexto español. La importancia de reflexionar sobre la exclusión financiera en una perspectiva histórica y cómo el ahorro, cómo la inversión, cómo la posesión de activos financieros de las mujeres en el largo plazo contribuye al desarrollo económico contemporáneo. La metodología es sencilla en el sentido de que es una metodología muy trillada. Acudimos a las fuentes originales del propio banco gracias a la gentileza de los archivos que mencioné anteriormente, el archivo histórico del Banco Santander y el archivo histórico del BBVA, y realizamos un estudio de las mujeres accionistas del Banco Hispanoamericano. Nos centramos exclusivamente en ellas. Si acaso a veces, de una forma puntual, haremos alguna alusión a alguno de los hombres que también son accionistas. Y este es el caso de la fotografía que ven ustedes, al menos en mi caso, en mi mano derecha. Es la fotografía de Genaro Perogordo y toda su familia. Y es relevante porque él va a ser uno de los socios fundadores del Banco Hispanoamericano. Los 2 niños que están con él, además de su esposa, también se convertirán en accionistas y pasan a ser accionistas una vez que el padre fallece. Pues el parentesco va a ser importante. Y estos lazos que estoy mencionando de forma inicial, veremos que también los podemos contrastar empíricamente en la sección de resultados. La hipótesis general que barajamos es que las mujeres tendrán un acceso creciente a bienes financieros a medida que el contexto económico y social se va modernizando. Y este acceso estará propiciado en gran parte por los lazos de parentesco.
particularmente por aquellos lazos de carácter hereditario. Desgrano también en la introducción los resultados cuantitativos más interesantes del estudio. Analizamos el accionariado del Banco Hispanoamericano en España en las décadas de los años 20 y 30 y vemos que un 40% en este esquema de panel, vemos que el 40% de los accionistas son mujeres, poseen el 30% de capital, la mayor parte de ellos, o sea, dominan significativamente las pequeñas accionistas, aquellas que tienen menos de 20 acciones, aquellas que tienen menos de 100 acciones. El acceso en parte, que se puede atestiguar, es gracias a un parentesco y a través de una herencia. El estudio, además de intentar contribuir al acervo de conocimiento presente y conectar con una literatura internacional relevante a nivel europeo y también a nivel más general, pone el énfasis en cómo el análisis histórico del acceso de las mujeres a los activos financieros ofrece información que es relevante para explicar las actuales disparidades y es una forma de incorporar la visión histórica a las políticas de inclusión financiera. Van Zanden y Tina de Moore, en un trabajo Capital Woman de 2019, insistían en esta perspectiva, cómo los análisis históricos pueden enriquecer las perspectivas actuales. En este engranaje de ruedas que tengo más abajo se ve cómo podemos potenciar un engranaje mucho más rico, un conocimiento mucho más rico de la actualidad y de la implementación de políticas, en este caso particular, transversales de inclusión financiera, realizando, por supuesto, un profundo análisis de la actualidad, pero teniendo en cuenta también el análisis histórico, el legado, lo que se ha heredado, cómo la situación presente deriva también de un pasado particular que hay que analizar. Una vez realizada la introducción, paso al primer punto, que es mujeres, casas de banco y activos financieros en España. Y aquí lo que nos proponemos básicamente es buscar mujeres en el mundo financiero español. Como dije anteriormente, hay algunos nombres propios en el siglo XIX, siglo XIX, principios del siglo XX. Destaco el caso de Teresa Acosta, que funda una casa de préstamo que derivará en la banca de Rodríguez Acosta, muy popular en la zona del sur de España. Es un nombre propio. Si intentamos buscar algo más general, lo que hicimos fue acudir a un anuario financiero y de sociedades anónimas de 1919, uno de los primeros, y ahí, haciendo un análisis semántico, lo que encontramos fue un total de 64 casas de banca que en su denominación tienen el nombre de viuda de. El nombre de viuda de lo que hace es evidenciar el origen familiar del negocio financiero. No necesariamente tiene que estar regentado por una viuda, aunque sí que la viuda tendrá algún papel. Puede ser una forma de retener el prestigio del anterior propietario, puede ser una forma de evitar una descapitalización, puede haber una regencia entre la cónyuge viuda y algún descendiente directo, un hijo, un sobrino. Veremos que eso también se va a dar, por ejemplo, en algunos bancos en la primera mitad del siglo XX en España. Será, por ejemplo, el caso de Carmen Llera en La Coruña, ¿no? Que ella y su sobrino se ponen al frente del Banco de La Coruña. Y estas casas privadas de banca, están distribuidas por toda la geografía española. Por tanto, vemos que en la historia reciente tampoco es ajeno esta relación entre inversión, activo financiero y desarrollo económico. El hecho de que hayamos podido rastrear a las viudas por las características que señalé anteriormente, incide nuevamente en esta importancia de los lazos de parentesco, particularmente de la situación de herencia. El marco institucional español va a permitir que esta herencia tenga lugar. Es decir, en el marco institucional del Código Civil de 1869 prevalecen los intereses de los hijos sobre la voluntad de los padres por el mero hecho de que todos los hijos tienen acceso a la herencia en el régimen general español, el régimen castellano. Acceder a la riqueza a través de la herencia es una pauta que vamos a ver también en el mundo mercantil. En un estudio que realicé yo de sociedades mercantiles, insistía también en esta forma de acceder, ¿no? Como generacionalmente las mujeres accedían a la propiedad de las sociedades mercantiles debido a estas leyes hereditarias, debido a esta transición de una generación a la siguiente. Y esto encaja
con una tesis más amplia que escribió ya Zorina Kahn en el 2017, que insistía en que cómo la democratización económica, cómo la modernización permite que miembros de una familia antes excluidos ahora formen parte de esta creación de valor, de esta creación de riqueza. Sin duda, en esta modernización, un elemento importante va a ser la urbanización. La urbanización va a acentuar esta estrategia que permite ofrecer medios de producción a todos los descendientes, no primando a uno sobre los demás. Esposas e hijas, por tanto, vamos a ver que van a participar en el activo de la riqueza y en particular en el activo de estos, en particular en el reparto de estos activos financieros. En este estudio, por las limitaciones de la fuente que utilizo, que comentaré más adelante, nos vamos a centrar básicamente en las hijas. Y aquí al final de esta diapositiva pongo ya un primer ejemplo de la base de datos que elaboramos, que es el caso de Fidel Villasuso. Fidel Villasuso es un indiano gallego, es también uno de los accionistas del Banco Hispanoamericano, es un accionista potente, tiene 2.000 acciones en 1909 y en los primeros años, de forma testimonial, sus dos hijas también tienen alguna acción. Cuando él desaparece, cuando él fallece, sus hijas se convierten en accionistas con un portfolio importante, con más de 600 acciones cada una. Este caso es un caso particular que se ha podido identificar al padre y a las dos hijas, no va a pasar en todos los casos, pero sí que nos va a ofrecer una pista de cómo los apellidos, cómo rastrear los apellidos va a ser importante en este estudio y cómo la conexión entre hermanos nos va a permitir desarrollar nuestros argumentos sobre la participación de las mujeres en los activos financieros y en la modernización económica. Vamos ahora a hablar brevemente de las fuentes. ¿Por qué el Banco Hispanoamericano? Aunque tuve la suerte de que Andrés Sollo me puso en esta dirección, hubo que realizar también un proceso deductivo para ver cuál era la bondad del Banco Hispanoamericano frente a otros bancos, en los que también existía información nominativa sobre el registro de accionistas. La elección de un banco no fue la primera, como comenté anteriormente, a mí realmente mi obsesión era buscar sociedades anónimas, pero la falta de datos en aquel momento y la imposibilidad de acudir a archivos posteriormente, debido a la situación que ya nos acompaña pues, desde marzo, pues me hizo centrarme de forma más intensiva en el estudio de las entidades financieras. Y es un caso que también está avalado por la literatura internacional. En el caso británico, los estudios de accionistas, de mujeres accionistas, inciden mucho en la importancia de los bancos. Las mujeres tenían una preferencia por bancos y valores públicos, porque lo que buscaban era sobre todo un producto seguro y un producto que rentara, y rentara de forma puntual y eficiente un dividendo. El contexto español es ideal para intentar implementar este estudio, porque durante el primer tercio del siglo XX lo que tenemos es que se está configurando una banca privada moderna y está en expansión. Y en cierta manera autores especializados en literatura financiera lo que insisten es que los bancos privados españoles eran los únicos que podían ofrecer un beneficio financiero seguro y regular. Y el Banco Hispanoamericano, como uno de los grandes de la época, garantiza estas dos condiciones para convertirse en un blue chip de la época. En cuanto a la calidad de la fuente, el Banco Hispanoamericano, frente a otras entidades, plantea la ventaja de que está ampliamente implementado en todo el territorio, con preferente predilección por las zonas urbanas. El registro de accionistas es un registro fiable, es decir, no discrimina la propiedad entre hombres y mujeres. Es también el caso del Banco Hispanoamericano, es estrictamente nominativa, es decir, citan hombres, mujeres y sociedades mercantiles. No hay grupos familiares como suele suceder o como puede suceder en otros bancos de un carácter local o de un carácter regional, sino que aquí solo se citan en la fuente que vamos a manejar individuos. Individuos que están perfectamente identificados por apellido, nombre. Y digo perfectamente identificados porque en bancos pequeños puede darse la tesitura de que aparece un individuo identificado de otra forma. Por ejemplo, una viuda relevante. A aparecer identificada como viuda de.
y no la estoy confundiendo con otro caso que pueda haber, que se trate de una sociedad mercantil. No, me estoy refiriendo a una persona física que se identifica en el registro de las acciones de un banco determinado como viuda de, por la relevancia que puede tener en esa ciudad ese banco. Las variables son pocas. Nombre, apellidos, ciudad en la que está el dueño de las acciones y número de acciones del que es propiedad. Este es un ejemplo de lo que nos encontramos. Desgraciadamente no se puede aplicar OR o OSR y hay que teclear toda la información. En las memorias y balances de la Junta General de Accionistas del Banco Hispanoamericano, para la época seleccionada, encontramos en la parte final del librito publicado de forma puntual el listado de todos los accionistas de la forma que he descrito anteriormente. Apellido, nombre, ciudad y número de acciones. ¿Limitaciones de la fuente? Pues sí, la fuente tiene limitaciones. Una de las más, que en este estudio, que más perjudica a la hora de desarrollar hipótesis y de contrastarlas, es la falta de la profesión de los socios y también alguna alusión al estado civil de las mujeres. Este dato sería clave para entender mejor la composición y la variación de su portfolio o para entender también las relaciones dentro de una unidad familiar. La salvedad que puede existir con las viudas, como señalé anteriormente, una señora, además de sus dos apellidos, indique su condición de viuda, no nos sirve para destacar el estado civil, porque suele tratarse de un marchame de estatus y además no es sistemático. Entendemos que algunas viudas querían que esta condición figurara, pero otras no. Las elaboraciones que se hacen con esta fuente son una base nominativa de los accionistas del banco para la década de los años 20 y los años 30 y una base nominativa de la presencia de mujeres en las juntas de accionistas para la misma etapa. Esta es una postal del patio interior del Banco Hispanoamericano, donde posiblemente, si no se celebraban aquí las juntas, sería en los alrededores, en las otras salas del banco, quiero decir. Para continuar en el análisis de fuentes, lo que realizamos también es una breve contextualización del Banco Hispanoamericano que incide en la idoneidad de este banco para ser elegido y perpetrar el análisis que realizamos a continuación y el escrutinio de los resultados. El banco se crea en 1900 como una moderna sociedad anónima, está en manos básicamente de un grupo de accionistas y de sus familias, va a tener mucha importancia la familia y la red clientelar que permite un control efectivo del banco en sus primeros años, crece de forma satisfactoria, la dinámica no es excepcional, sino que entra en la dinámica de crecimiento económico de la etapa propiciada por la Primera Guerra Mundial y por el final de la misma. Aquí tenemos una imagen de la sede del banco histórico, una fotografía del Banco Hispanoamericano en su sede histórica. En los años 20, que es ya la etapa particular que yo acoto, la ley Cambó lo que hace es crear un marco legal para los bancos privados y ordenar la competencia que existía ya en ese momento. Sigue siendo una etapa de crecimiento. De hecho, en 1930 el número que se alcanza de bancos privados logra un pico de 127 bancos y esto se ve secundado por la evolución de oficinas del Banco Hispanoamericano. Tenemos 270 oficinas en 1919 y casi 1.900 oficinas en las vísperas de la Guerra Civil. Este crecimiento lo que está es acompañado de unas estrategias importantes para captar el ahorro minorista y captar el ahorro popular. Y aquí, desde luego, la estrategia de venta de acciones no va a ser ajena. El capital estructurado del banco en la etapa estudiada es de 100 millones y en la década de los 30 se mantienen los 100 millones en circulación y otros 100 en cartera, lo que va a permitir un considerable potencial de crecimiento. Buscando ya alguna información relevante a la discriminación financiera y mirándonos en espejo con lo que sucedía años antes en el contexto británico, analizamos la escritura fundacional y vemos que no hay ninguna cláusula en contra de la existencia de socias. Es más, en la escritura fundacional aparece una socia importante que va a ser Pascual Azaldo. Pascual Azaldo es la hermana de uno de los empresarios que lideran esta iniciativa financiera, que va a ser Bruno Azaldo. Y Pascual Azaldo aparece en la escritura fundacional de la sociedad con 500 acciones.
En ese momento la señora está casada con uno de los ejecutivos del banco y uno de los hombres fuertes del banco y tendrá también 2 hijos varones adultos, además de varias hijas. Por tanto, esto lo que nos está demostrando es que existía un interés por parte de la familia Zaldo Rivera para que fuera ella quien ostentara la propiedad de estas acciones. Esta estrategia se había visto previamente en otros negocios. La familia Zaldo había tenido previamente, antes de iniciar esta acción en España del Banco Hispanoamericano, importantes negocios financieros y de índole industrial en México, y allá también utilizan la misma estrategia de diversificación, de tal manera que son varios los miembros de la familia que acceden a paquetes de acciones de las sociedades anónimas que ellos controlan, para así tener un mayor control de la misma. Aquí en esta foto, si el diario de Burgos no nos engaña, tenemos fotografiados a Bruno Zaldo y a su esposa Victoria Arana. Aquí tenemos fotografiado, y esto tiene incluir estas fotografías, pues tiene su razón de ser en la narrativa del seminario. Aquí tenemos fotografiado a Vicente Zaldo, hijo de los anteriores, y también está con una de sus niñas pequeñas. Están delante del Palacete Zaldo en Madrid. La familia va a ser importante. La familia va a ser importante para los Zaldo porque, como digo, varios Zaldo están en este banco con distintos paquetes de acción. Existía también un mínimo para votar. Esto no va a ser un problema para los Zaldo, evidentemente, que ya en el momento fundacional controlan más de 6.000 acciones. El mínimo para votar en la Junta General va a ser de 20 acciones. Y, curiosamente, a medida que avanza el tiempo, el grupo de accionistas que más crece va a ser estos accionistas minoritarios, que van cambiando el demográfico del banco. Pasamos de un banco creado en 1900, en aras de la modernidad, controlado por unas cuantas familias, una de ellas los Zaldo, que hemos conocido incluso en fotografía hace un momento, y otras más. Y vamos viendo cómo el perfil de los accionistas va cambiando en las décadas posteriores. Pasamos ya a la parte de los resultados, una vez que hemos hecho una contextualización, las características del banco y hemos descrito las fuentes, pues el primer resultado es una imagen fija de cuál es la posición de las mujeres accionistas en el Banco Hispanoamericano. A partir de 1922 a 1935, que son las 2 décadas que se analizan, vemos que el total de accionistas crece de forma inexorable y ya hasta llegar a casi un 46% en 1935. Pero es que también crece su capital, es decir, las acciones que tienen en su poder. De la misma manera que vemos que existe una progresión, en 1922 tenemos un total de 26% del capital en manos de mujeres, de accionistas mujeres, y el porcentaje de capital será cercano al 40% en 1935. Repito, por tanto, aquí el resultado que ya adelanté en la introducción. 40% de accionistas son mujeres, 30% del capital está en sus manos. Y esto está relacionado con la modernización y con la irrupción de la sociedad urbana en España. Las principales sucursales del Banco Hispanoamericano están en ciudades, donde también lo que existe es una pujante burguesía urbana. Hay un clima de una mayor amabilidad hacia los derechos y hacia los derechos de las mujeres y a su aceptabilidad social en entornos en los que antes no participaban o eran explícitamente vetadas. Surge, por tanto, en la década de los 20 y se va afianzando un nuevo concepto de qué es lo femenino, ¿no? Un nuevo concepto de mujer que domina sobre todo en las zonas urbanas. Evidentemente, en esta época, la década sobre todo de los 30, también existe una mejora de los derechos civiles y también de las oportunidades laborales de las mujeres españolas, pero señores y señores, aquí no encontraremos accionistas del Banco Hispanoamericano, porque es que una acción eran 500 pesetas. 500 pesetas era un sueldo de un empleado cualificado, por ejemplo, pues uno de los oficinistas que podía estar en el propio banco. Lo que sí que tenemos es un efecto espejo, es decir, en otros ámbitos de la sociedad hay una creciente aceptación y presencia de mujeres en el ámbito social, pero también en el ámbito económico, y esto vemos que también se está mimetizando como un espejo en el sector financiero. El caso particular que yo insisto en el papel es el caso de la empresa, ¿no? De la sociedad mercantil. Es el caso que conozco más de cerca. Las mujeres del Banco Hispanoamericano vemos que, por tanto, en estas 2 décadas se van a consolidar como un colectivo relevante dentro del accionariado, van a tener una presencia efectiva,
son nominalmente visibles, porque vemos que figuran con nombre propio, y aquí la ley las ampara. En España la legislación permite la propiedad de las mujeres, también su capacidad para adquirir o disponer de bienes, también de ejercer actividades mercantiles, evidentemente hay limitaciones, pero en estos momentos estamos iniciando la década de los 30 y hasta votan las señoras, es decir, fijaos qué énfasis puede haber por esta incorporación de las mujeres en todos los ámbitos sociales y económicos, ciertamente más en las zonas urbanas, pero es desde luego una imagen, la que tienen ustedes ahora en su pantalla, que nos puede representar cómo esta España nuestra pues estaba acogiendo todos los nuevos cambios que venían de Europa. ¿Cómo se distribuyen las mujeres accionistas? Lo que hacemos en este gráfico es dividir los propietarios de acciones por tramos. Aquellos que tienen menos de 19 acciones, que son los rojitos, son los pequeños accionistas. Luego tenemos un segundo tramo de opciones que yo no puedo leer con claridad porque la pantallita de la aplicación Teams Microsoft, que sería de 19 a 100 acciones, sería el siguiente color. Luego en amarillito son los accionistas de 100 acciones a 499 y más de 500 acciones es el color naranjito. Vemos que las mujeres dominan sobre todo, esto se hace en espejo, hombre, propiedad de accionistas, hombre, propiedad de accionistas, mujer. El gráfico de las Is es un gráfico de porcentaje y para 1922, por ejemplo, lo que vemos es que algo más del 40% de los pequeños accionistas son mujeres. Y este porcentaje se va a incrementar de tal manera que cuando llegamos a 1935 vemos que bordeando casi el 50% serán las mujeres accionistas de menor dimensión, ¿no? Es decir, casi un 50% de todos los paquetes de acciones de menos de 20 está en manos de mujeres. Aquí tengo el mapa más grande porque siempre me gusta, yo como soy miope, me gusta aumentar bien los gráficos y desafortunadamente creo que puede favorecer, perdonen que los duplique, pero me parece una acción que puede facilitar la comprensión de los gráficos. Esta evolución de los accionistas, ¿cómo se justifica? Es decir, ¿cómo vemos que aumentan cada vez más mujeres y cómo vemos que en algunos paquetes de acciones pues van creciendo de forma sustancial, ¿no? Es decir, ¿qué explica que crezca un tipo de accionistas con un paquete determinado u otro? Bueno, vemos que en general, pues si nos fijamos en el caso de las de más de 500 acciones, porcentualmente es el paquete que más aumenta. Y lo que podemos decir es que en esta etapa la evolución de dividendos es positiva, es decir, de forma general, en torno a las 23 pesetas y media se pagaron por acción en estas décadas que estudiamos, de 1920 y 1930, y en cierta medida se puede decir que las acciones del Banco Hispanoamericano pues eran un valor seguro para garantizar un ingreso continuado. Esto explicaría sobre todo la mayor adhesión, la mayor compra de acciones del pequeño accionariado, pero también sería un valor a considerar en otros grupos, en otros portfolios pues más solventes. Lo que es también importante para explicar este primer resultado es la expansión geográfica. El Banco Hispano está creciendo en esta etapa, está creciendo mucho. Básicamente el número de oficinas se va a multiplicar por 3. Pasan de unas 50 a principios de los años 20 a unas 150 a mediados de la década de los 30. Y esta implantación va a ser generalizada por todo el territorio, lo que también da una imagen de banco seguro y sólido y un banco con fuerza para seguir creciendo. El número de mujeres que vemos que participa en mayor medida va a ser el de las pequeñas accionistas. Podemos decir que, en cierta manera, aquí el ahorro puede ser la motivación principal, pero las motivaciones para la compra de acciones con la información que tenemos, la verdad, es bastante genérica y creemos que no permite ir mucho más allá en la concreción de las hipótesis. El segundo resultado que mostramos en este gráfico 2 es la presencia de mujeres en las juntas. Es decir, sabemos que estaban, sabemos que compraban acciones o heredaban acciones, que las mantenían, que estaban gustosos del rendimiento que les daba, era un rendimiento garantizado, pero ¿eran visibles? Hemos dicho que sí, que eran visibles en los panfletos anuales de la Junta de Accionistas, pero en algo más. Gracias al archivo histórico del Banco Santander hemos accedido a las actas de las juntas generales y hemos contabilizado
qué mujeres van a las juntas. Y vemos que también aquí, no de forma tan clara, pero sí que podemos decir que la tendencia es creciente. Creciente el número de mujeres, creciente también creciente el número de mujeres, creciente también el porcentaje de acciones que poseen. No existe ninguna intervención directa en las actas de las reuniones. Tampoco tengo muy claro que nadie esperará lo contrario, pero sí que ahí es un dato que hay que señalar. Pero lo que sí que me gustaría destacar es la puesta en escena. La puesta en escena de las juntas generales. No tengo ningún documento gráfico de la época, pero en mi cabeza sería algo así como la imagen que tienen en esta diapositiva, que es una imagen del Teatro Real de Madrid de los años 20. En las juntas generales, hombres y mujeres acuden a un acto, en cierta manera, social. Estamos hablando de un grupo determinado de la sociedad elegido. Estamos hablando de accionistas del Banco Hispanoamericano. Aquí tendremos a grandes accionistas, expertos, conocedores de las finanzas, y tendremos también accionistas de perfil más bajo. Tenemos también accionistas que acuden por curiosidad y accionistas que acuden a defender realmente lo suyo. Tenemos, por tanto, que hombres y mujeres se están sentando en el mismo espacio. Y es un espacio que, para unos más que otros, es un espacio de socialización y un espacio en el que, a diferencia del teatro, quizás no todos los sitios estaban asignados. Las juntas generales se celebran también en el centro de Madrid, en el edificio social, lo que también acentúa este carácter social y urbano del evento. Y que se celebren en Madrid también nos está indicando el demográfico de los asistentes. Un dato. 2 de cada 10 mujeres accionistas en 1922 del Banco Hispano están precisamente en la ciudad de Madrid. Asisten mujeres a este acto, también tendrán un perfil determinado y puede ser también que haya un elemento social en este tipo de reuniones. Vinculado a lo social, entro de nuevo a insistir en el hecho de la importancia del parentesco. He dicho que hombres y mujeres se sentaban juntos en esta junta general, pero sería esperable que se sentaran como en el teatro, por familia. Es decir, yo acudo con mi hermana y me siento con mi hermana y a lo mejor también está mi cuñado. Les voy a poner un ejemplo. Si vamos a esta página web de árboles genealógicos, este sería el de Bruno Zalda, como dije anteriormente, es uno de los fundadores, uno de los impulsores del Banco Hispanoamericano. Aquí nos desglosa, puede haber errores, pero esta en particular estaba hecha por un grupo de investigación mexicano, esta ficha quiero decir, nos desglosa el nombre de su esposa, sus hijos, que sería la flecha que tienen ustedes a su mano izquierda, y a mano derecha vemos también la foto de sus hermanos. Y como los dije anteriormente, la familia Zaldo era importante en el banco. Si simplemente buscamos los Zaldo, es decir, un apellido no extremadamente usual, vemos que hay muchos saldos en estas nóminas de accionistas. Los apellidos, por tanto, van a ser un elemento relevante en estas bases de datos que hemos creado, porque estamos hablando de un universo que tiene una característica muy específica, y es que todos son accionistas del Banco Hispanoamericano. Por tanto, quizás la hipótesis de decir que 2 personas con los mismos apellidos son hermanos, quizás no sea desdeñable. Y sobre todo, además, comparten la misma ubicación geográfica. Hablar de parentesco requiere ir con mucho cuidado, porque, como digo, nosotras nos hemos limitado a analizar esta fuente. No hemos ido más allá en la contrastación censal de estos nombres y les adelantamos que ni Carmen ni yo somos demógrafas y tampoco tenemos intención de discurrir por esos lares. Pero sí que podemos decir, ¿no?, que aquellas personas que comparten apellidos dentro de esta base de datos y comparten ciudad, pues, son próximos, ¿no? Hay una variable de proximidad. Y aplicamos este mismo criterio a hombres y mujeres, ¿no? Es decir, creamos una variable en la que 2 personas con los mismos apellidos y la misma ciudad pues muestran una proximidad, nos van a mostrar, incluso siendo atrevidos, un parentesco. Vemos que de toda la base de datos, alrededor de un tercio de todos los accionistas, si solo nos fijamos en hombres y mujeres, tienen este rasgo, ¿no?, este rasgo de proximidad. Y de ese total, que son unos 11.000, pues más de 5.500 son mujeres, ¿no?
Y esta variable de proximidad se da más, es más común en las accionistas más pequeñas, más modestas, es decir, aquellas que tienen menos de 20 acciones. Elaboramos con esta variable que denominamos de proximidad, una tabla, y vemos que las acciones de mujeres, acciones que son propiedad de mujeres con esta característica, pues se mantienen en 35, o con los años pueden subir un poco, pero no llegan al 40%. Vemos que las accionistas mujeres que comparten esta característica, pues sí ligeramente superan el 50%. Y como digo, si descendiéramos en los tramos de acciones, veríamos que en el tramo de 1 a 20 acciones es donde más se observa este hecho, que insisto, no creemos que sea un hecho azaroso, es un hecho que nos está marcando la tenencia de acciones por individuos con los mismos apellidos y con la misma ciudad. Y lo que en cierta manera nos está demostrando es que la posesión de acciones deviene de una decisión familiar. Dentro de esta decisión familiar puede estar el consejo, pero puede estar también el traspaso de la riqueza de una generación a otra. Aquí lo que hacemos es incidir en esta característica que he señalado anteriormente de los tramos de acciones y esta característica de proximidad. Vemos que son más mujeres con esta característica que hombres en los tramos de acciones más pequeños y vemos que la proporción se invierte radicalmente cuando hablamos de los grandes portfolios, los portfolios de un accionista que tiene más de 500 acciones, que como nos dice el gráfico, vemos que el 17% serían mujeres accionistas que presentan el rasgo de proximidad, pero que los hombres accionistas con el rasgo de proximidad son más del 80%. Aquí tengo el mismo gráfico ampliado por la razón que les he comentado anteriormente. Esto lo que nos está también incidiendo es en una idea que implícitamente hemos ya señalado, es que los grandes portfolios, pues además de devenir de decisiones familiares, los hombres tienen toda la libertad en este momento de comprar y vender e invertir su portfolio. Entonces hay una mayor predisposición a hacer negocios, siendo que las mujeres, como hemos visto también, pues tienen un comportamiento más conservador. En esta hipótesis tampoco, en este papel no incidimos demasiado, sí en otro, en el que hablamos sobre todo de vínculos familiares, de familias concretas dentro del Banco Hispanoamericano. Y una vez que hemos analizado los principales resultados y las bondades que podemos desgranar de nuestra base de datos, para terminar, sencillamente me gustaría señalar dos ideas. La primera es que el Banco Hispanoamericano es un banco que simboliza la modernización financiera española y que empíricamente vemos que crece gracias al ahorro de las mujeres. Que sea un ahorro heredado, que sea una herencia venida. Técnicamente ellas son las accionistas y por tanto su dinero está contribuyendo a esta creación de riqueza. Más allá de los resultados particulares de este estudio, lo que es importante creemos que son los interrogantes que están detrás, ¿no? Es decir, que haya un banco en España en plena modernización que se apoya en el ahorro femenino, ¿es una excepción? ¿O realmente aquí lo que estamos viendo es una evidencia de una pauta que ya hemos visto que se cumplía en otras partes de Europa, ¿no? en otras latitudes? Y si es así, si es una pauta que ya hemos visto que se ha cumplido en otros lares, ¿a qué se debe el desconocimiento en la literatura? Sí, como me dijo Andrés Olló en su momento, esta información está aquí desde hace mucho tiempo, precisamente desde que se crea el banco, en el caso del Hispano en 1900. Lo que existe quizás, ¿no? Y cierro el paréntesis, lo que existe quizás es una necesidad de articular una narrativa histórica de cómo se ha captado este ahorro femenino, cómo ha favorecido el desarrollo económico en largo plazo, ¿no? Insistir en el concepto de legado y en el concepto de las mujeres como accionistas, activas, inversoras pasivas. Y insistir en la importancia de conocer estos discursos, elaborar estas narrativas, la poética que está detrás de la narrativa, influye también en los discursos y en la importancia de entrar, de permeabilizar valores, de permeabilizar elementos más culturales que están en las políticas financieras vinculadas a la inclusión. Con esto termino mi intervención. Me gustaría nuevamente darles las gracias por su atención y particularmente dar las gracias a la profesora Borderías por su invitación y quedo a su disposición para los comentarios o preguntas o de mejora que ustedes me puedan hacer. Muchas gracias.